Noticentro 1, CMI. Sigue la polémica entre alcaldía y gobierno nacional por el metro de Bogotá. Presidente Petro reclama y la alcaldesa Claudia López aclara. Alcaldesa afirma que el presidente hace reclamos del metro sobre un contrato que se firmó apenas hace unos días. Gerente del metro explica. Alerta en Transmilenio. Está disparada la inseguridad en el sistema. Cada día son capturadas entre 8 y 10 personas. Increíble acto de intolerancia. Hombre apuñala a conductor de Transmilenio porque la puerta del bus le cogió una pierna. Procuradora lanza dura crítica al presidente Petro. Dice que está desconociendo el Estado social de derecho. Incautan material de guerra a grupos delincuenciales en Bogotá. Revelan nuevos detalles sobre el multimillonario esquema para desfalcar a Ecopetrol. Los delincuentes traficaban hasta 2 millones de galones de petróleo. Asesinan a un policía en zona rural de Tuluá. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Se agudiza la polémica entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional por el metro de la capital. El presidente Petro aseguró que la alcaldesa está incumpliendo un compromiso con su gobierno. Angélica, muy buenas tardes. ¿Qué más dice el reclamo del presidente y qué le responde la alcaldesa? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Tal y como usted lo menciona, sigue la controversia en torno al futuro de la primera línea del metro de Bogotá. En horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro vía Twitter se refirió al respecto, a lo que no demoró una respuesta de la alcaldesa Claudia López. Vuelve y juega. En medio del controversial futuro del metro en la capital del país, el presidente Gustavo Petro en horas de la mañana volvió a mandarle un mensaje contundente a la alcaldía distrital. Se acordó trabajar una fase de la primera línea elevada entre el patio Taller y la carrera 50 y a partir de allí una fase subterránea hasta la calle 100 en el norte, que sería licitada por la Nación y que ya tiene estudios de detalle. Se pidió concepto a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que está en curso. Nos encontramos que incumplieron este acuerdo con la Nación. La alcaldesa de Bogotá no demoró en contestarle al mandatario. Después, además de las declaraciones del ministro de Transporte, quien aseguró que en octubre se espera que la Sociedad Colombiana de Ingenieros entregue el estudio beneficio-costo de la línea elevada. Presidente, el Mintransporte contrató la semana pasada, el 19 de julio, el análisis de viabilidad de esa alternativa que usted propone. Estamos a la espera de que nos informen los resultados. Usted nunca me ha pedido ni yo aceptaría parar el metro y su contrato. Por eso la obra avanza y los estudios que ustedes se comprometieron a hacer comienzan. Eso en relación con lo acordado en la mesa técnica. Y en relación con la mesa jurídica, dado que sus conceptos dicen que es viable cambiar el contrato y los nuestros dicen que no, se acordó que cuando los estudios de Mintransporte y SCI tengan una alternativa viable conforme a los requisitos de ley y a la relación beneficio-costo, la misma se consultará jurídicamente con el Consejo de Estado. Ese es el estado de lo acordado en las mesas de trabajo. Una vez se retomaron desde febrero, cuando en el viaje a Guaviare de Azocapitales, usted nos aclaró que no estaba pidiendo parar el contrato de la primera línea de metro, ni amenazando a Bogotá con quitarle los recursos de la segunda línea a Suba y Engativá. Hasta el momento continúan los frentes de obra, incluyendo los nuevos 6 puntos que anunció la alcaldesa el pasado martes 25 de julio. En otras noticias, siguen los hechos de inseguridad en este momento en el sistema masivo de transporte de Transmilenio, en donde la policía reporta que cada día son capturadas alrededor de 8 o 10 personas por hurto en el sistema. Continúa la ola de hurtos en la capital del país. El sistema masivo de transporte es el lugar en donde más se presenta este delito, pues los delincuentes aprovechan las horas pico para robar a los pasajeros por medio de cosquilleos e intimidaciones. Tenemos un promedio entre 8 y 10 personas que se han capturado, en su gran mayoría por hurtos, pero hay otros aspectos también que se generan, como lo que tiene que ser injurias por vías de hecho. Insisto, seguimos fortaleciendo la seguridad para proteger todos los derechos de nuestras usuarias y de igual forma pues otros como lesiones personales en este caso. La preocupación radica en la forma en la que se está disponiendo de los capturados, pues más del 80% vuelve a las calles a delinquir. La función de la Policía Nacional es capturar a esas personas y ponerlo a disposición de la Fiscalía y de los jueces. Ya el procedimiento penal que utilizan los fiscales y los jueces son los que establecen su sabio entender si les dan alguna medida intramural o si definitivamente vuelven nuevamente a las calles. En este momento se registra un aumento del 90% en las capturas dentro del sistema.
Y es que precisamente en las últimas horas, un conductor de un bus del Transmilenio fue apuñalado por un usuario. Esto en continuidad con los hechos de intolerancia que se están presentando en el sistema. ¿Violencia desmedida? Parece que este es el nuevo panorama en Transmilenio, pues en las últimas horas fue apuñalado un conductor del sistema en un hecho de intolerancia. Conductor de un bus zonal, un SITP, como lo conocemos, iba a arrancar el vehículo, cierra las puertas. Desafortunadamente una persona trató de ingresar muy rápido, pues fue aprisionado por las puertas y en ese hecho, pues lógicamente se atendió a esta persona, se brindaron los primeros auxilios. Él, muy ofuscado, muy exaltado, arremetió en contra de este conductor del bus. Desafortunadamente, insisto, generó una lesión con un arma cortopunzante y motivo por el cual se realizó la captura de esta persona, pues ya que generó esas lesiones graves. El sujeto fue capturado y puesto a disposición de las autoridades. Desafortunadamente tenemos una falsa concepción de que si yo ando armado, bien sea con un arma cortopunzante, bien sea con un arma de fuego, arma traumática, estoy más protegido. Por el contrario, como lo vemos en este caso, lo que nos exponemos es un riesgo aún peor, porque muchas de las personas se sienten envalentonadas y generan este tipo de acciones, generando mucho más intolerancia e, insisto, generando mayor riesgo para su vida e integridad. Este hecho se suma a la lista de delitos dentro del sistema masivo de transporte que han ocurrido en los últimos días. Todos los policías que se desgasten en temas de convivencia son policías menos contra la delincuencia. Y entonces necesitamos mejorar los niveles de diálogo, de convivencia y de relación entre ciudadanos. Pero además, el tema de la agresión a funcionarios en el sistema de transporte no es menor. Cada día, en promedio, 15 entre conductores, gestores, incluso personal de aseo, resultan agredidos por los mismos usuarios o ciudadanos. Y muchos de ellos con necesidad de atención médica. El llamado de las autoridades se enfoca en apaciguar cualquier conducta de intolerancia y violencia en Transmilenio. Finalizamos con esta información, pues desde el día domingo un profesor de la Liga de Tenis se encuentra desaparecido aquí en la capital del país. Su familia lo ha podido ubicar mediante el GPS de su celular en diferentes puntos de la ciudad. Ya han pasado 4 días y la familia de Edwin Samuel Pineda aún no sabe nada sobre su paradero. El profesor de la Liga de Tenis salió el pasado domingo de su casa rumbo al Parque Nacional en donde dicta clases. La familia asegura que apenas notaron su ausencia, buscaron la ubicación rastreando su celular, en donde identificaron que presuntamente Edwin estaría dando vueltas por la localidad de Santa Fe. Siguió derecho por la séptima y no ingresó, o sea, no entró al Parque Nacional como tal. O sea, no llegó a trabajar ese día. Él cruzó hacia la derecha, bajó por la 36 con séptima, cogió la Caracas y ya empezó a hacer un recorrido todo extraño porque llegó hasta el centro y después terminó en el Chico Norte. Lo que más preocupa a los familiares es que según el último reporte del celular, estaría cerca a un centro comercial al norte de la ciudad. Y pues sí, pues está escuchando que lo necesitamos, que acá la familia lo quiere, lo extraña. Mi mamá está preocupada, mi papá, y que él sabe que lo queremos, que vuelva si llega a escuchar este mensaje. Su hermano afirma que Edwin no tenía problemas familiares ni personales y le hacen un llamado urgente a las autoridades para poder encontrarlo sano y salvo. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias. El gerente del metro se pronunció sobre la discusión entre la alcaldía y el gobierno nacional. Con él se encuentra a esta hora Diana Giraldo. Diana, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues continúa esta polémica en torno al metro de Bogotá por los trinos del presidente Gustavo Petro, según los cuales habría un acuerdo entre la Nación y el distrito para modificar esa primera línea del metro, soterrando un tramo en la Caracas o incluso considerando otras alternativas para el trazado. Por eso hasta ahora nos acompaña el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez. Gerente, muy buenas tardes. Y la primera pregunta que quiero hacerle, ¿hay o no hay un acuerdo para modificar el proyecto Metro? No hay un acuerdo para modificar el proyecto Metro. La empresa Metro de Bogotá está ejecutando el contrato como está establecido dentro de los parámetros y los marcos que están definidos. El concesionario Metrolínea 1 lleva un avance del 24% por encima de lo programado y no existe un acuerdo diferente para ejecutar lo que hoy está contratado. En la Junta Directiva tenemos 9 miembros, 3 miembros del Gobierno Nacional. La Junta Directiva se reúne
una vez todos los meses, y ahí presentamos los informes de lo que estamos ejecutando del contrato y no hemos recibido ninguna instrucción de hacer una modificación o un cambio al objeto del contrato que estamos ejecutando. Gerente, ¿de dónde salen esas alternativas que ha planteado el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter de soterrar un tramo desde la Caracas con Primera por toda la carrera 50 o incluso aprovechar el corredor férreo desde Bosa hasta la estación de La Sabana? ¿Esas alternativas han estado sobre la mesa? ¿Ustedes están abiertos a esos cambios? Lo que se planteó por parte del Ministerio de Transporte es hacer una evaluación de beneficios-costo, de modificar o de hacer un cambio de la modalidad elevada con respecto a subterranizar la Caracas o inclusive utilizar el estudio de la época de cuando el presidente fue alcalde por la carrera 13 subterráneo. Esos estudios deben presentarse, no los conocemos, entendemos que fueron recientemente contratados el 19 de julio, pero nosotros continuamos ejecutando el contrato como está definido, que es el que tiene los recursos, los compromisos con la banca multilateral y con un concesionario que está ejecutando la obra adecuadamente. Gerente, usted hacía un llamado a la sensatez al gobierno nacional por las implicaciones y los riesgos que significa modificar la primera línea del metro ya contratada. Hablemos de ese llamado que usted le hace a la nación y de qué tan vinculante resultaría ser ese concepto que están esperando de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Va a tener un costo adicional, ya lo decían también los mismos informes, hacer una modificación de la línea y subterranizarlo desde la Avenida 1 de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72 podría llegar a costar 12.5 billones de pesos más. Cuando uno mira estas cifras del mayor valor y del mayor tiempo a que se le pueda brindar este servicio a la ciudadanía, uno debe decir, aquí hay que primar la sensatez y el juicio para brindarle a nuestros ciudadanos lo mejor en el caso de esta movilidad. Gerente, muchísimas gracias. Pues también hablamos con los candidatos a la alcaldía de Bogotá que tienen la mayor intención de voto en las últimas encuestas. ¿Qué harían ellos con esta controversia si es que no se resuelve de aquí al 1 de enero del próximo año? Los detalles y las respuestas en el siguiente informe. De no resolverse la controversia sobre el metro de Bogotá, será el próximo alcalde quien decida el futuro del megaproyecto. Echar para atrás es un error garrafal. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y convocamos a la ciudadanía que nos apoye en que ese metro siga como va y se termine. El presidente se equivoca a la hora de considerar que él puede tomar decisiones sobre un proyecto. Si el 1 de enero ya no se resolvió que fuera a ser subterráneo la parte de la Caracas, vamos como está, porque tampoco vamos a detener la obra. El costo de enterrarlo es muy caro. Aquí nadie ha dicho que esto sea una obra barata. Si eso es tan caro, es mejor hacer una tercera línea, que es lo que yo he propuesto. No puede haber discusiones ni dilaciones por un capricho del presidente Petro, que ahora lo quiere soterrar, generando un costo de casi 15 billones más y 10 años más. Ninguno de los candidatos consultados está de acuerdo con el corredor verde por la carrera séptima, cuya licitación se abrirá el próximo lunes. Y nos despedimos con una información de movilidad, porque a esta hora se reportan algunas congestiones en el corredor de la avenida Caracas con calle 13 por una manifestación que desde muy temprano protagonizaron algunos comerciantes de la zona. Las autoridades nos dicen que ya están en el punto, están habilitando algunos carriles para dar paso a los vehículos y que en pocos minutos se normalizará la situación. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde el norte de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y desde Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió hace pocos minutos a los estudios de ingeniería y a los costos de la primera línea del metro de Bogotá. Tatiana, ¿qué dijo el jefe de la cartera? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Ha señalado el ministro Ricardo Bonilla que por ahora se desconoce la cifra real del metro elevado, y eso porque no hay un estudio técnico que soporte. Pues la alcaldesa ha avanzado con la línea 2 del metro, dice que es subterránea, y todavía la discusión es sobre la línea 1, que no sabemos cuál es el costo final de ella. ¿Por qué no lo sabemos? Porque los encargados de desarrollar los estudios de ingeniería de detalle todavía no han entregado informe. Y al no entregar el informe no sabemos cuáles son los costos reales. Hay un informe del 2014 que dijo cuáles eran los datos de ingeniería de detalle de la versión subterránea.
no sabemos cuál es la versión del aéreo. Nos dijeron que es que el aéreo iba a ser más barato que el subterráneo. No sabemos cuáles son los costos del aéreo. Por otra parte, el ministro se refirió al precio de la gasolina, señaló que aunque ahora es parte del Ministerio de Minas, seguirán cerrando la brecha para la gasolina corriente y luego que esto termine se centrarán en el precio de la diésel. Por ahora, todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. La Fiscalía rastrea la importación ilegal de millones de galones de crudo venezolano que serían comercializados en el exterior mediante documentos falsos. César Melo, buenas tardes. ¿Cómo avanza la investigación de la Fiscalía en este caso? Hola, muy buenas tardes. Pues se conocen nuevos detalles de esa investigación que el presidente Gustavo Petro pidió por el millonario robo a Ecopetrol. Recordemos ese caso que investiga la Fiscalía y la DIJÍN, en el cual al parecer personas estarían extrayendo petróleo desde las válvulas de Ecopetrol para revendérselo a esa compañía y además estarían exportando de forma irregular petróleo desde Venezuela. Precisamente en las últimas horas conocimos varios de estos documentos en los cuales la Fiscalía ya tiene la trazabilidad y todos los documentos que certificarían que sí se ejecutaron esas operaciones desde Venezuela, trasladando de forma ilegal petróleo desde esa nación. Esto es lo que dice uno de esos documentos que tiene la Fiscalía General de la Nación en su poder. Abro comillas, el ingreso de hidrocarburos de manera clandestina a través de la simulación, donde el objetivo sería ingresar 2 millones de galones de hidrocarburo tipo crudo y entregarlos a la sociedad Gumbor Colombia SAS. Ese es uno de los documentos de la Fiscalía General de la Nación en los cuales se recopila todos los documentos sobre cuál fue el traslado de esos hidrocarburos desde Venezuela a Colombia. En la emisión de las 9 de la noche tendremos más detalles sobre esta investigación de la Fiscalía, en el cual se conocen nuevos detalles sobre este proceso en el que están vinculadas 16 personas, entre ellos altos empresarios que son los que estarían prestando sus nombres y empresas para legalizar estas millonarias transacciones ilegales. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. La Procuradora General Margarita Cabello cuestionó que el presidente de la República, Gustavo Petro, se niegue a acatar un fallo que suspendió a un alcalde. Ana María Cuesta, ¿cuál es la advertencia de la funcionaria? Buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. Estalló una nueva polémica nacional por cuenta de que el presidente Gustavo Petro se ha negado a acatar la oficialización de la suspensión de un alcalde que fue sancionado por la Procuraduría. Advierte el presidente Petro que si suspende a este alcalde estaría cometiendo un acto ilícito internacional, pues estaría contravirtiendo el mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que los funcionarios elegidos popularmente no pueden restringir sus derechos políticos por cuenta de órdenes de autoridades administrativas como la Procuraduría General. La procuradora Margarita Cabello se ha pronunciado. Me preocupa que se llama impunidad. El incumplimiento de una decisión constitucional en un Estado de Derecho está generando un caos o generará un caos, por cuanto que todas las decisiones de inhabilidad y sanciones contra funcionarios sancionados por corrupción e inhabilitados, les están abriendo la puerta para que puedan inscribirse y aspirar a nuevos cargos de elección popular con esa vía que está abriendo el presidente de la República en este momento. La procuradora advierte que Petro estaría desconociendo un fallo de la Corte Constitucional que fue adoptado en febrero de este año y que establece y avala que la Procuraduría puede sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, pero que dichas sanciones quedan suspendidas hasta que las revise el Consejo de Estado. Aquí lo preocupante es que un presidente de la República está informando o está desconociendo una decisión de la Corte Constitucional, es decir, está incumpliendo las reglas jurídicas de un Estado de Derecho. Colombia es una democracia y la pregunta que yo me estoy haciendo es, y la Procuraduría se está haciendo es, ¿qué puede ocurrir o qué ocurrirá si una decisión
tomada por la Corte Constitucional, proferida por la Corte Constitucional, es incumplida por un presidente de la República. El pronunciamiento del presidente Petro se suma a actuaciones del Consejo de Estado que también se han negado a revisar los fallos que ha proferido la Procuraduría General. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. Una importante incautación realizó el Ejército en Bogotá, material de intendencia que sería usado por las disidencias de las FARC. Stig Luengas tiene los detalles. Stig, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde, pues se trata de un operativo realizado en las últimas horas por parte del Ejército Nacional y la Policía. Esto se dio en la localidad de Kennedy, donde fueron capturadas 2 personas y también recuperado un material de intendencia. Según el Ejército Nacional, todo esto, lo que se incautó, sería usado por las disidencias de las FARC. Hoy tropas de la 13ª Brigada, en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación, se ha logrado dar un golpe contundente a los grupos criminales, especialmente a las disidencias. Se logra capturar 2 personas con 115 camuflados, elementos de confección y elementos de transporte. Esos elementos iban para los grupos criminales. 115 uniformes camuflados para las disidencias de las FARC, lo que ha dicho el Ejército Nacional. También les contamos sobre un caso de corrupción que se presentó dentro del Ejército Nacional y que hasta el momento dejaría 25 personas capturadas, entre estas 15 militares activos, al menos 8 retirados y otro personal de salud. Lo anterior por presuntas irregularidades administrativas que se estarían realizando en el proceso de incorporación de soldados. Los capturados serían imputados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso, falsedad en documento público, fraude procesal, abuso de función pública y prevaricato. La operación fue desplegada en diferentes departamentos del país. Es el pronunciamiento por medio de un comunicado del Ejército Nacional sobre este caso de corrupción. Se conoció que algunos de los militares estaban brindando falsas libretas militares a jóvenes, cobrándoles altos costos. También se conoció que los militares y funcionarios habrían permitido, según la Fiscalía y la DIJÍN, que investigó este caso, la realización de falso proceso de incorporación al servicio militar de personal inexistente. Es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, incautan 1.200 botellas de licor adulterado en el inicio de la Feria de las Flores en Medellín. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, porque desde la Casa de Nariño el ministro de Justicia acaba de responderle a la procuradora Margarita Cabello, quien acusó al presidente Petro de desconocer el ordenamiento jurídico interno. Gerardo Aristizábal está en la Casa de Nariño. Gerardo, buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, y lo acaba de hacer al salir del Consejo de Ministros que fue adelantado y presidido precisamente por el jefe de Estado. Ha dicho el ministro Néstor Osuna, el ministro de Justicia, que en relación con la no suspensión del alcalde de Riohacha ordenada por la procuradora, el gobierno nacional lo que está es haciendo el acatamiento del ordenamiento jurídico nacional y que prevalece la Convención Americana de Derechos Humanos sobre precisamente el ordenamiento interno, porque así lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la procuradora Margarita Cabello sabe muy bien de qué está hablando el presidente. Forma parte del ordenamiento colombiano la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso es absolutamente claro, está integrada a la Constitución y tiene primacía sobre el derecho interno. Así que cuando el presidente aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece y protege derechos políticos, al igual que nuestra Constitución y al igual que nuestra ley, está actuando de completa conformidad con el ordenamiento interno, incluida la Constitución, y también con los compromisos internacionales del Estado colombiano. Y mucha atención que otra noticia muy importante acaba de dar el ministro Néstor Osuna en la Casa de Nariño. El gobierno nacional analiza la posibilidad de revivir la ley de justicia y paz. Esa ley que salió en el gobierno de Álvaro Uribe para poder someter a la justicia a los grupos paramilitares. ¿Qué es lo que busca el gobierno nacional con ello? Pues que las autodefensas gaitanistas, es decir, el Clan del Golfo y todos los reductos de paramilitares hoy dedicados al narcotráfico puedan someterse a la justicia. Dice el ministro que eso está en análisis del gobierno nacional.
Eso está en un abierto proceso de análisis dentro del gobierno. Nos hemos reunido en varias ocasiones con el comisionado de paz, con el ministro del Interior, con el propio presidente de la República, por supuesto, y estamos analizando las distintas posibilidades de si volver a presentar el mismo texto que se presentó en la legislatura pasada o si buscar en la Ley de Justicia y Paz vigente desde el año 2005 alguna modificación, una actualización y que pueda servir de marco jurídico también para ese desmantelamiento pacífico de las estructuras criminales de alto impacto. Adelanta Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro, que tradicionalmente hace los lunes. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Arcizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Un policía antinarcóticos fue asesinado en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. Hombres armados lo interceptaron disparándole en varias oportunidades. Valentina, buenas tardes. Adelante con la información. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues como usted lo indica, la zona rural del Valle del Cauca en las últimas horas fue el escenario de un lamentable hecho, pues un uniformado de la policía adscrito al departamento de Policía Valle fue asesinado con arma de fuego. En la tarde de ayer, José Antonio Sánchez Girón se encontraba como lo había hecho durante los últimos 11 años, cumpliendo con sus labores policiales en el corregimiento de Tres Esquinas, zona rural del municipio de Tuluá, cuando fue sorprendido por la muerte por parte de desconocidos. Se presenta un lamentable hecho donde uno de nuestros policías pierde la vida por arma de fuego. Momentos que se movilizaba en una motocicleta y fue interceptado por unas personas quienes disparan en repetidas ocasiones en contra de la humanidad de nuestro uniformado y huyen del lugar de los hechos. Las autoridades investigan los hechos y expresan su apoyo a los seres queridos. La Policía Nacional designó un grupo especial de inteligencia y de policía judicial con el fin de esclarecer y dar con la captura de los responsables de lamentables hechos. Extendemos un mensaje de fortaleza y de solidaridad a la familia de nuestro uniformado. Esta situación se suma a los recientes hechos violentos de los que ha sido víctima el municipio de Tuluá en las últimas semanas. Y en otras noticias, en las últimas horas un nuevo caso de presunta justicia por mano propia se presentó en el sur de Cali. Las autoridades rechazaron los hechos. El barrio Junín de Cali en las últimas horas se convirtió en el escenario de un nuevo hecho de justicia por mano propia cuando un hombre señalado de hurtar frecuentemente en esta localidad fue asesinado con arma de fuego por un hombre que se desplazaba en motocicleta por este sector. Donde momentos antes habían sido hurtadas 2 personas, sus elementos, y 5 minutos después o 10 después de que indicaban a algunas personas que se encontraban allí que habían sido los autores materiales de este hurto, pasan en una motocicleta, hacen unos disparos y lesionan a uno de ellos gravemente, que posteriormente muere en el hospital. El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que por el momento están en etapa de investigación para determinar si el fallecido era responsable del hurto y rechazó rotundamente estos hechos. No le llamamos aquí justicia de mano propia, no hay una solidaridad equivocada de pronto de algunos ciudadanos, de los cuales aquí hago un llamado. Todo ciudadano se tiene que solidarizar, claro, por supuesto, con lo que sucede en su entorno y protegiendo a propios y a terceros, pero no utilizando estas justicias a mano propia, lesionándolos o utilizando armas. Finalmente, el general invitó a los ciudadanos a retener a los delincuentes hasta ser entregados a la autoridad y ella sea quien lo ponga en manos de la Fiscalía y responda por estos hechos. Y cambiamos de tema porque hoy el Valle del Cauca se levantó con otra lamentable noticia, pues en la madrugada se presentó un accidente en la vía que del aeropuerto conduce a la recta Cali-Palmira cuando un vehículo de servicio especial se salió de la vía y sufrió un violento volcamiento. Esto dejó como resultado al conductor del vehículo de 21 años fallecido y también a 2 personas gravemente heridas. Y en otra información de última hora, con esta información me despido. Hace pocos minutos la Policía Metropolitana de Cali encontró un artefacto explosivo artesanal en la Portada del Mar en el oeste de Cali. Sin embargo, aunque eran 450 gramos de pentolita, no contaba con sistema de activación, por lo que no podía ser estallado. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. En Medellín, la policía confirmó la incautación de un cargamento de licor adulterado que ya estaba listo para ser distribuido en la Feria de las Flores.
1.200 botellas de licor nacional adulterado como whisky, vodka, vino y ron ya estaban listos para su distribución en Medellín. El operativo fue adelantado en la comuna 4 Aranjuez en una chatarrería que operaba como fachada. Allí la policía incautó 50 galones listos para envasar, cerca de 1.500 botellas vacías y 35.000 etiquetas falsificadas. Hacemos una recomendación especial a todos los ciudadanos y tiene que ver con la compra de licor en lugares reconocidos, en establecimientos debidamente autorizados para prevenir inconvenientes de salud que se presentan obviamente con esta acción delictiva que se da normalmente en el desarrollo de estos eventos masivos. Una mujer conocida como Dora fue capturada por el delito de corrupción de alimentos. La venta ilegal de este licor, según la investigación, dejaba ingresos mensuales por 100 millones de pesos. El alto oficial habló detalles de la seguridad que se brindará en la Feria de las Flores. La policía ha dispuesto de más de 2.000 hombres y mujeres como apoyo adicional a los 8.000 que hacen parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para acompañar las diferentes actividades que se van a desarrollar en el marco de la Feria de las Flores. En la zona se investiga el grupo delincuencial que tenía bajo su poder el negocio ilícito de la venta y distribución de licor adulterado. Ucrania extiende su contraofensiva cerca de Bakhmut y Zaporilla y afianza sus nuevas posiciones en el sureste. Kiev continúa su lucha por hacer retroceder las tropas rusas en su territorio. Las fuerzas ucranianas siguen a la ofensiva en los flancos norte y sur de Bakhmut, en el este del país. Consolidan las posiciones recuperadas en la zona sureste del frente y avanzan gradualmente en el sur, mientras el ejército está a punto de recibir un envío de 1.700 aviones no tripulados de ataque y reconocimiento para ayudar en la contraofensiva. También se registraron intensos combates en la pequeña ciudad reducida a ruinas en una sangrienta batalla que duró meses y que dio a las fuerzas rusas el control de la zona por el momento. También empuja en el oeste de la provincia de Zaporilla el otro segmento del frente sur en el que está activa la contraofensiva. Según varias fuentes independientes que siguen el curso de la guerra, Kiev habría lanzado allí en las últimas horas un ataque de mayor envergadura que los había puesto en marcha hasta ahora. El presidente Vladimir Putin abrió una cumbre Rusia-África en San Petersburgo con la promesa de enviar 50.000 toneladas de granos gratis a 6 países de ese continente en un contexto de temor por la disparada de los precios de los alimentos. Putin, aislado más bien de la escena internacional, aún cuenta con el apoyo de numerosos países africanos, aunque este podría estar en juego tras el abandono por parte de Moscú de un acuerdo crucial que permitía a Kiev exportar incluso a África sus cereales por el Mar Negro a pesar del bloqueo ruso de los puertos ucranianos. La economía estadounidense se aceleró hasta alcanzar una tasa de crecimiento anual del 2,4% entre abril y junio, algo que tomó por sorpresa a los mercados que esperaban que el PIB tuviera un menor ritmo de crecimiento debido a los consecutivos aumentos de tasas realizados por la Reserva Federal. El crecimiento interanual del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos sigue mostrando una resistencia continuada frente a los tipos de interés cada vez más altos resultantes de la lucha que por más de 16 meses ha liderado la Reserva Federal contra la inflación. Y por encima de lo esperado por los analistas, la economía estadounidense se aceleró inesperadamente hasta alcanzar una tasa de crecimiento anual del 2,4% entre abril y junio, una cifra que repuntó desde la tasa de crecimiento del 2% registrada durante el primer trimestre de 2023. La economía del país norteamericano ha demostrado su resistencia a pesar de las 11 subidas de tipos realizadas por la Fed desde marzo de 2022, e incluso crece el optimismo a que no se produzca una recesión y a que la Reserva Federal pueda lograr un aterrizaje suave, es decir, ralentizar la economía lo suficiente como para reducir la inflación a su objetivo del 2% anual sin llegar a una recesión. Aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!